3, 2, 1. Bienvenidos a Relatos para Gente Perturbada. El día de hoy nos acompaña Lili. Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues muy encantada de estar aquí con la audiencia y contigo. De hecho, déjenme les cuento, Lili fue una de las primeras personas que nos mandó una historia de terror muy buena con respecto a brujas y nos va a contar algunas anécdotas, algunas historias para que ustedes estén ahí al pendiente. Y vamos a iniciar el capítulo de hoy con una historia que me contaron hace no mucho. ¿Tú crees en los nahuales? No me ha tocado ver, la Ajá. verdad, pero sí he escuchado historias acerca de los nahuales. Sí. La primera Sí. historia que te voy a contar va a ser la siguiente. Mira, hay una historia que me contaron aquí de Juriquilla. Hay una compañía de trabajo y me contaba que su abuelo toda la vida estuvo ahí. Toda la vida estuvo en Juriquilla. Cuenta que en aquellas épocas de cuando, imagino que muy, muy antiguo, se fueron su abuelo y un amigo a una fiesta. De esas fiestas como de esas de pueblito, ya sabes que terminan 2, 3 de la mañana. Después de eso, dicen que empezó a llover, como ahorita. Porque curiosamente estaba lloviendo hace un momento. Empieza a llover. Entonces, hace cuenta que en Juriquilla hay un río. Y en ese río llega un momento donde se satura el agua. Entonces llegaron ahí y se encontraron un señor. Bueno, un muchacho, dice que va a tener entre los 25 y 27 años. Y les dice, ay, no puede ser posible, ya no vamos a poder cruzar y necesitamos ir a nuestra casa, ya era muy noche. Y les dice el señor, pues mira, fíjense que pues yo les podría ayudar a cruzar. Dice, pero solamente les voy a pedir un favor. Y se quedan así como de, ¿cómo nos va a ayudar a cruzar? Si pues el río rebasaba los árboles. Y se quedan así como que, bueno, dijo, a lo mejor van a traer algún tipo de lanchita o algo. Después de eso agarra y dice, ¿sabes qué? Ok, pero nada más dice, no hay ningún problema, yo me aviento. El muchacho, o en este caso el señor, agarra y dice, bueno, lo único que les voy a pedir es que se den la vuelta. Y se quedan así como que nos demos la vuelta así. Y por ningún motivo, por favor, quiero que volteen a verme. Ok. Dicen que escucharon como un alarido, grito o como si estuviera fracturándose algo. Y en eso, cuando les dice ya, aparece un burro. Un burro muy grande, como si fuera, me imagino, como un tipo caballo. Ajá. Y les dice ya, súbanse. Y se queda en este caso el familiar de mi compañera y su amigo así como de, pues bueno, ¿es esto o es nada? Se subieron en este caso al burro, cruzaron el río, pasaron del otro lado y el señor les dice, por favor, lo único que les voy a pedir es que se den la vuelta para poderme incorporar, ¿ok? Y se vuelve a transformar en una persona. Está muy, muy loco esa historia. Pero créanme que yo al menos aquí en Querétaro no hay muchas historias, pero sí hay historias bastante densas de abuelitos, parientes o incluso de nosotros mismos. ¿Tú qué te ha pasado? Cuéntanos alguna historia que tengas, a ver. Pues mira, acerca de los nahuales ninguna, De lo que quieras. pero yo desde muy pequeña Ajá. me pasaban cosas pues muy diferentes a otras personas. Ok. Recuerdo mucho que en casa Ujú. teníamos muchos muñecas, y por alguna razón yo siempre que era noche las tapaba. Los tapaba y los tapaba y los tapaba. Yo era muy pequeña. Ujú. Y un día mi mamá me dijo, oye, ¿por qué tapas los muñecos? Y yo no decía nada, no decía nada, no decía nada. Hasta que pues un día, de tanto que me insistió, le dije, es que me asustan. Y Ujú. ¿cómo que te asustan? Le digo, sí, pero yo muy natural. Le dije, ¿sabes qué es? Cuando ya se hace de noche, los muñecos se mueven. Ah, Y chis. eso me da miedo. Y tenía muchos muñecos, muchos muñecos. Nunca he sido muy fan de las Barbies, pero Ujú. pues, tenía una que otra, los muñecos. Y quedaban justo frente a ¿A mi tu cama. cama? Ok. Ujú. Y yo lo que hacía era tomar cobijas, sábanas, incluso mi propia ropa, y los tapaba. Pero ya era como inconsciente, o sea, siempre los tapaba y los tapaba y los tapaba. Y lo que yo recuerdo era eso, que se movían. Y pues, claro, siendo una niña me daba un montón de miedo. Pero, a ver, espérate. Ahí, por ejemplo, ¿tú veías que se movían en qué sentido? O sea, que cambiaban de posición o que de verdad se movían. Mira, no lo recuerdo ya con tanta claridad, pero sí logro como recordar que se movían así.
así. Pero te veían viéndote Sí, dormir. sí, me daba muchísimo miedo, muchísimo. ¿Y qué pasó después? O sea, pero esos juguetes, o en este caso estos muñecos, ¿tú los comprabas, te los regalaban No, o me los fueron heredados? regalaban, no, o sea, me los regalaban, me los compraban y estaban ahí. Recuerdo mucho que tenía una muñequita de tela Ujú, que me encantaba, era grandecita, ujú. bueno, en esa edad, vamos, como este tamaño, con una boca sonriendo, unos ojos grandes y vamos, de tela, Ujú. con rizos de color, como color miel, Ajá. así estaban. Y me acuerdo que se movía y me encantaba, o sea, no sabes cómo me encantaba esa muñeca. Pero sí me asustaba porque era de las primeras que tapaba. Eso y una alcancía también que tenía de un puerquito, Ajá. que al final, o sea, es una alcancía, ¿no? Sí, sí. Que se puede mover, pero bueno, a mí me daba mucho miedo. Pero fíjate, o sea, a pesar de que son de alcancía, o sea, sí hay posibilidad de que tengan algún movimiento, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que incluso, vamos a hacerlo sinceros, ustedes saben que no soy nada religioso y ustedes lo saben y siempre lo he contado. Pero por ejemplo, en la religión católica ya sabes que son figuras pues de plástico, de acero, eso, y aún así tienen movimiento. Por eso cuando tú me dices que tenías una alcancía que se movía, completamente te creo. Pero ¿qué pasaba? O sea, literal, bueno, te asustaba. Y Sí. después de eso, ¿cuánto tiempo duró estando así? O sea, ¿cuánto tiempo te aventaste? No, pues años, o sea, sí me aventé años tapándolo, porque me daba mucho miedo. Y es que ese miedo fue creciendo, ¿sabes? O sea, yo como niña no sabía por qué me pasaba. Cuando lo contaba, pues no me creían, obviamente. Ujú. Incluso mis papás pues no me creían. Es como, ay, no es cierto, no pasa nada. ¿Cómo crees? Es tu imaginación, no estás durmiendo bien. Pero siempre había como un pretexto y un pretexto. Y bueno, a la larga eso fue creciendo. Ok. Vamos, o sea, fue creciendo. Y el miedo de, pues de que me llegara la noche. O sea, ya te preocupaba y te daba Sí, pánico. me daba terror que llegara la noche. ¿Y en qué momento te creyeron o no te creyeron? Sí me creyeron, pero mucho tiempo después. ¿Y Porque me empezaron a llevar. Ajá. Primero, yo decía lo que pasaba en la casa, ¿no? Y de repente sucedían cosas extrañas. Pero vamos, que seguramente a cualquiera les ha pasado que se escucha, que la típica moneda que estás dormido y que se cae, que empieza a sonar, o como si fuera una canica y de repente se está moviendo, o los trastes. Eso sucedía mucho, que mientras estábamos dormidos, como se cayeron unos trastes y bueno, era como, pues, ¿quién está abajo? No teníamos animal ni nada que pudiera moverlo. Y bueno, después esas cosas fueron escalando y un día trajeron a un sacerdote a la casa a exorcizar. ¿Cómo? No manches. Sí. O sea, pensé que fue un sacerdote a tu casa. Sí, fue un sacerdote. ¿Y luego? Y pues sí, dijo que había algo, pero pues no hicieron más que rociar el agua bendita y que pues dijeras tus pecados. Y... O sea, confesaron a todos, digamos, de las integrantes. No sé si a todos, porque te digo, era muy pequeña, no lo recuerdo, pero sí era como, ven a confesarte, persígnate, pon agua bendita, pon esto, que los crucifijos y demás. Ok. ¿No? Y después, pues no funcionaba. ¿No? No, era como que se apaciguaba un momento y después resurgían. Y mi mamá optó por llevarme a que me estuvieran haciendo limpias. Okay. Con huevo, limpias con hierberos. Con hierberos. Y me daban protecciones. Eso fue ya más grande. ¿Aproximadamente unos 12, 15? No, como a los 11 años más o menos. Sí, como a los 11 años. Y luego, o sea, te daban el huevo, ¿y se calmaba o seguía igual? Se calmaba en el momento, pero después seguía. ¿No crees que tendrías algún como tipo don? Ya lo dudaste. Me ha pasado que puedo saber cuando va a acontecer un accidente. Vamos, no es que lo vea, sino simplemente lo siento. De repente es como, no quiero ir a tal lugar por tal cosa, ¿no? Me pasaba que cuando era adolescente, los adolescentes pues no queremos ir a otros lugares, que fuerza a los papás que vamos, te llevan a fuerza. Entonces, de manera inconsciente, yo simplemente decía, no porque hoy va a pasar tal cosa, por ejemplo, no porque hoy van a chocar.
ay, no, que no seas payasa, ven. Ahí voy. Y pasaba. Tras. Pero pasaba y yo no le tomaba con mucha importancia, como, pues sí, ya sabía que iba a pasar. ¿No? Pero, o sea, como que te quedabas así, o sea, para ti no era extraño, pero la gente que te escuchaba decir, oye, algo... Ajá, algo como, tienes. algo está pasando, Ajá. ¿no? Y no era tan seguido, pero sí sucedía. ¿Y crees que eso tenga que ver, esté relacionado con los muñecos? O sea, que tú llamabas como a esos, digámoslo así, entidades. Está fuerte la pregunta. Sí está fuerte. Híjole, no lo sé. Seguramente sí. O sea, porque al final tú atraes, ¿no? En eso sí creo que tú atraes pues lo que te llega a la vida. Pero sí creo que fue desde muy, muy pequeña, porque cuenta mi mamá, o sea, digo, esto lo cuenta ella, no, Ajá, sí, no te voy a decir, ay, sí fue cierto, pero lo voy a externar. Mi mamá, cuando yo estaba bebé, Ok. teníamos unos parientes que viajaban a Querétaro, que venían, y dice mi mamá que yo comencé a llorar, así, un llanto incontrolable, no quería comer, o sea, estaba muy mal, y que no me calmaba. Entonces llega un tío a la casa y en cuanto llega mi tío, yo dejo de llorar. Y yo así como, o sea, mamá me cuenta y yo me quedo como, ¿qué? ¿Y qué? Y mi primo, su hijo, había tenido un accidente justo cuando yo comencé a llorar, porque mamá notó la hora, oye, está la hora, ¿qué le pasa? Y entonces llegó mi tío y le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo se acaba de accidentar, veníamos rumbo a Querétaro, y me calmaba. Solamente así me calmé, y así pues otras. O sea, pues fue dándote cuenta poco a poco. Ajá. No manches. Pero era una bebé, digo, eso lo dice mi mamá, ¿no? Sí, claro, No, claro. tampoco te voy a decir, ay, sí, Tú yo es me cierto, acuerdo, ¿no? ya, yo haciendo premoniciones desde pequeña. No. Pero digamos lo cuenta que... como un hecho que sucedió. Por ejemplo, yo recuerdo que había una historia sobre que sí puede ser posible que tengamos como un tipo don, yo lo digo como si estuviera en el ADN, digamos de alguna manera, de que tú llamas a ese tipo de cosas. A lo mejor, digo, puede ser que no tenga lógica que una niña atraiga cosas malas, yo no creo eso, más bien que tienes como una visión de ver todo, o sea, como dicen, ¿no? El tercer ojo que tienes como en la cabeza, porque lo puedes sentir incluso. O sea, yo me acuerdo, y te lo digo así como una anécdota personal, que yo me acuerdo que algo muy malo me pasó. O sea, yo me acuerdo, o sea, en mi casa hubo muchos problemas, había muchas discusiones, ese tipo de cosas. Obviamente es un ambiente un poco tenso y obviamente atraes cosas malas. Pero yo me acuerdo que en mi casa pasó un evento que medio recuerdo como si fuera un sueño, no sé si te ha pasado. Que recuerdo que a los pies de mi cama, me lo juro, me das escalofrío, a los pies de mi cama había como, híjoles, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera tipo Freddy Krueger. O sea, ay, no. O sea, no me refiero con el sombrero, ¿no? Pero, o sea, yo me acuerdo que había una sombra así, me lo juro, mira, me estaba dando escalofrío. Se levantaba, o sea, como que se elevaba y yo decía, me quedaba así como que sin habla, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Quién le grito? ¿Quién le hago? Después de eso, yo me acuerdo que empezaban se escuchaban muchos ruidos en el techo, se escuchaba que arrastraban cadenas, incluso mi papá en aquel entonces había como una hilera de tabiques y pensé yo que estaban robando como los tabiques. Y dije, a lo mejor es eso. Daba la coincidencia, pues que cuando uno se subía, pues, todo estaba exactamente igual, o sea, no pasaba nada. Pero de ahí tengo bloqueado muchos recuerdos. Y ya casi no me pasan cosas extrañas. Casi no. Pero sí me han pasado cosas así bien densas. Pero hasta lo que tú me dices, o sea, todavía actualmente te siguen pasando. No tanto, pero... No tanto. Vamos, también he perdido ahora el miedo a la oscuridad. Ya no es algo que me aterrorice, porque sí era aterrorizarme. Porque en casa de mi mamá teníamos una foto donde estaba mi mamá, mi abuela y yo. Mi abuela murió cuando yo era muy pequeña. Y me acuerdo mucho que seguramente les ha pasado a todos, que apaga la luz de abajo. Bueno, yo apagaba la luz de abajo y subía corriendo y corría.
Pero lo hacía como, sí, ya sabes, Ujú. con el terror de niño, ¿no? De que hay Algo y te puede demás. alcanzar. Ajá. Pero me empecé a dar cuenta yo una vez me pregunté, bueno, ¿y por qué corro? O sea, sí sé que tengo miedo, pero ¿qué pasa? Ujú. Y lo que yo recordaba era ver la silueta de mi abuela. No manches. Sí, o sea, en cuanto apagaba la luz aparecía ella. Y era como correr, 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 o sea, corría, 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 corría. Y eso me trae otros recuerdos de cuando justamente lo de tapar a los muñecos. Ujú. Yo estaba en el baño y dice mamá que nunca cerraba la puerta. O sea, tienes abierta. Siempre abierta, y siempre abierta, y siempre abierta. Y me dice, ¿por qué la dejas abierta? Ujú. Oh, ciérrala. No, pues no la quiero cerrar. Y abierta y abierta. Y él me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo, pues callada, no decía nada, no decía Ujú. nada. Y bueno, cuando de tanto insistirme nuevamente, me dice, ¿por qué la tienes? ¿Por qué la dejas abierta? ¿Por qué no la cierras? Y yo, de manera muy natural, como cualquier niño, Ujú. le dije, ¿sabes qué, ma? Cuando yo la cierro, aparece mi abuela. No manches. Ajá. Ajá. Y me decía, ¿qué? Sí, mi abuela. Y ya le daba la descripción de mi abuela. Y yo lo que recuerdo es que la veía caminar, pero sobre las nubes. O sea, como es que se cuenta que imagínate el cielo, Ajá. están las nubes y encima de las nubes venía mi abuela con más personas. Ok. Venía con más personas. Me acuerdo un señor que venía atrás de ella y más atrás, más personas, muchas personas. Y que mi abuela me decía, es que voy a venir por ti. Vente conmigo. Sí, se ríen. Ajá, ok. Vente conmigo. Entonces, vamos, o sea, no cerrar la puerta pues implicaba que no estuviera ella, ¿no? Y que no viniera por mí, porque pues a quién no le da miedo que te digan de Aparte, repente sí. vengo por ti, ¿no? Alguien Sí. que pues ya está, Ya falleció, está sí. muerto. No manches. Sí. Te digo porque, por ejemplo, me ha pasado, y no digo que sea así, pero, o sea, yo lo contaba que cuando falleció mi mamá yo vi exactamente eso. O sea, alguien en una esquina de la casa, pero fue como un instante, no sé si, o sea, te lo juro que me platicabas y como que empezaba a hilar muchas cosas que han pasado o que he podido observar. Y incluso una ocasión que antes de que me dieran de baja de como de un trabajo que tenía, yo me acuerdo haber visto una señora chaparrita, o sea, conoces a Alejandra, más chaparrita, medio chonchita, con el pelo suelto. Bueno, no sé si el pelo suelto o uno agarrado en una colita, no sé, no me acuerdo mucho. Y bajaba por las escaleras. Y es como, y yo me quedaba así como de, nena, y bueno, Ale, y es como de, pues estaba atrás de mí. Entonces digo, no manches, o sea, eran historias bastante densas. De hecho, yo me acuerdo que en algunas pláticas, en un video yo les conté sobre mi abuelito y hablábamos sobre las cartas. Uh-huh. Mucha gente empezó a comentar en TikTok de que no, pues es que leerse las cartas era como, ¿cómo te voy a decir? Que no te la puedes leer a ti mismo. Pero yo siento que sí era como una tipo maldición. Porque haz de cuenta que yo soy el único hombre por parte de la familia de mi mamá. Tuvimos otro sobrino, en este caso de un primo, pero falleció, digamos, con muerte de cuna. Algo así. Entonces, yo digo que sí fue eso porque las circunstancias en las que falleció eran muy raras, o sea, de temperatura, tardó mucho tiempo en fallecer y todo se derivaba a eso, ¿no? Y a mí me sorprende mucho la gente que dice que puede ver cosas porque yo no las veo. Pero lo que sí es que me pasa que, por ejemplo, tenemos un juguete que se activaba solo. Y yo me acuerdo que, o sea, me despertaba y era como, está sonando el juguete. Sí, ya, y lo apagaba. Normal, pero yo no proceso los fenómenos paranormales. Incluso, déjeme descuento, y le estaba platicando ahorita a Liliana, que traía los audífonos y los dejé aquí sobre el escritorio. Y de repente estaban como de cierta forma, y lo que hizo fue hacer como este movimiento, y así como de, no manches. No quise meterle mucha lógica o mucho pensamiento. Dije, bueno, vamos a empezar a grabar. A lo mejor es un buen augurio, no lo sé. Pero dije, se los tengo que contar a final de cuentas. Pero fíjate que me quedo intrigado con respecto a los muñecos. ¿Qué pasó?
¿Los quemaste? ¿Los guardaste? ¿Los regalaste? No, seguían ahí. O sea, al final es como aprender a vivir con eso. Cuando era pequeña, sí. Ahí seguían ahí los muñecos. Pero sí me pasaban cosas que me asustaban mucho. También durante el día. Ok. Por ejemplo, no había nadie en la casa, solo estaba yo. Y de repente escuchaba que la llave de la regadera empezaba a tirar agua. Tin, tin, no, constante. Y yo como... ¿qué? ¿Quién está? Y la cerraba, ¿no? Dije, a lo mejor, porque pasa, o sea, Sí, sí, pasa, porque ¿no? Que se empieza a el- tirar porque está mal cerrada, porque quedó agua, Lo que sea. Lo que sea. Dije, bueno, es eso. En cuanto vuelvo a bajar las escaleras, se abre la llave del lavamanos. Y no es Ok. como de los que tienen hacia arriba, ¿cómo se llaman? Las... Palanquitas hacia arriba. Ujú. Ujú. No me acuerdo el Sí, nombre, llave, pero ajá. bueno, la palanquita hacia arriba no, sino de las que tienes que moverle, ¿no? Sí, con rosca. Ajá. Con rosca, y bueno, empezó a gotear, pero no un goteo así de, ¿no? O sea, sino Un de hilo repente el hilo con agua, ¿no? Y digo, bueno, también puede ser. La fui y la cerré. Y me pasaban así cosas que pues sí me asustaban, la verdad, pero también si me ponía más en esa idea de qué está pasando, mentalizándolo, pues me iba a paniquear más. Ok. Entonces decía, no, Entonces, a lo no. mejor le pienso en otras cosas, ¿no? Pongo música, otra cosa. Y lo más fuerte que me pasó, que sí me asusté, la verdad, esa vez, Ujú. es que tenía la tele prendida del cuarto. Y luego dije, ya, la apago. Me doy la vuelta, salgo del cuarto y se prende. Y yo como... ¿Estaba sola? Sí, estaba solo y yo como... O sea, mi cara fue como, ¿qué? Ajá. Me regreso, apago, doy la vuelta y se vuelve a prender. Bueno, ahí sí, claro, pues que me asusté, por supuesto que me asusté. Lo que hice fue desconectarla y me bajé corriendo. Y dices, ya Dije, no. no, ya basta. ¿Y cómo hiciste para calmarte? O sea, en ese momento, si no estaba nadie, ¿qué hiciste? O sea, ¿tratabas de no pensar o esperabas a Trataba alguien? como de pensar en otra cosa. ¿Y, o sea... ¿Y le platicaste a tu mamá luego llegando? ¿O...? No siempre. Porque no me creían. O sea, vamos a lo mismo. ¿Para qué contaba algo que no pasaba, que nadie más lo veía y que no me iban a creer? Y ese, fíjate que, por ejemplo, yo les comentaba aquí en el auditorio que muchas veces es eso, o sea, tenemos tantas historias inexplicables, no solamente de terror, Ajá, inexplicables, inexplicable simplemente. que no entiendes ni cómo pasó, ni la lógica, ni de nada. Y les digo, lo que podemos hacer es sí manden sus historias. De hecho, teníamos pendiente hacer este iba a ser un episodio de historias seguidoras, pero todavía no Sí. alcanzamos a tener muchos. Entonces dijimos, vamos a tener que improvisar un poquito. De hecho, perdimos el video y el audio. Fue todo un rollo. Algo pasó y dijimos, bueno, a lo mejor te tiene que contar esto, tienes que venir tú. Pero, pero siempre he dicho, hay tantas historias que deberíamos de darle voz, porque no, tal vez como le digo yo, ¿no? Tal vez no seamos los únicos que pasa por una situación similar. Por ejemplo, yo me acuerdo que leí una historia, te la voy a contar, de un señor que sacan bueno, ya lo he contado, de un señor que sacan del asilo, que llega a la casa, o sea, digamos que pues, llega a la casa de los familiares, y dice, ¿sabes qué? En la noche empieza a hablar, y empieza a decir, no, ¿sabes qué? No vengas por mí, que no sé qué, y uno de sus hijos la escucha. Oye, hijo, ya al día siguiente, oye, tío, ¿con quién estabas hablando? Es que está un señor de sombrero en la puerta en la, ¿cómo se llama? En el pie de mi cama. Al pie Y de decía cama, que veía ajá. que por mí. Y No. algo tienes que contar. Ahorita déjate contar y ahorita me dices. Y me dice, es que venía por mí. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, es que había un señor de negro con un sombrero que se sentó al pie de mi cama. Y me decía, ya vente, ya vengo por ti. Y yo le decía, no, todavía no. Es que yo aquí me tratan bien, yo me siento querido, como bien, yo no estoy triste. No, por favor, no me lleves. Entonces agarraba y le dice, ¿sabes qué? O sea, le dice el sobrino, digámoslo así. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, tío? No te preocupes, aquí te vamos a cuidar, no pasa nada. Si llega a venir otra vez esta persona de sombrero, dile que aquí estás bien y que te vas a ir cuando te quieras ir. Ajá. Y yo me acuerdo que no lo he visto, pero tengo como esa de que lo he visto atrás de la gente, pero siempre es de noche. Siempre es como cuando tú proyectas una sombra, por ejemplo, ahorita que tenemos proyectada una sombra hacia detrás, Ajá. pero no concuerda con la proyección de la luz. No sé si te ha pasado algo parecido. No, 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 no,
Mira, yo he escuchado de personas que dicen, ay, es que ya me voy a morir. O sea, y de repente es como, ¿qué? Ujú. Sí, ya me voy a morir. Seguramente han escuchado también la gente del público, Ujú. que como que predicen su muerte. Como, ay, en tantos días me voy, o ya viene fulanito por mí. Ya viene, lo estoy viendo. Eso sí lo he escuchado mucho. En cuanto a sombras, sí me ha tocado ver. De hecho, cuando yo era también muy Ujú. pequeña, recuerdo mucho que me quedaba sola en casa. Ok. Y me daba mucho miedo bajar las escaleras, pero terror, terror, terror. Fuera de día, fuera de noche, como fuera. Porque según yo me asomaba y veía así como sombras negras. Y me daba mucho miedo. Ujú. Mucho, mucho, mucho miedo. Y esas sombras negras sí las veía constante. Fíjate que sí. No Sí era manches. constante. No se acercaban a mí, pero es como que estaban ahí deambulando. ¿Cómo se llaman los de Harry Potter? Los ¿Como si fueran dementores. dementores? Como Ok, dementores. ok. Así los veía. No manches. Sí. Pero, o sea, las veías de día, de noche, sin importar Sí, lo que de fuera. día y de noche. Fíjate, por ejemplo, ya sabemos que Alejandra es un poquito miedosa. Y yo de broma, bueno, soy muy bromista con él, le digo, ay, de seguro estás esperando que se haga la mano peluda por debajo por las escaleras. Ay, no, Pe- pobre. Pero, o sea, yo siempre he sido como que en ese sentido. Pero, no sé, yo siento que yo siento que Ale tiene como un sexto sentido cuando se trata del verdadero terror de algo. O sea, por ejemplo, ella no le gusta escuchar absolutamente nada que tenga que ver con el terror. Pero, por ejemplo, es igual, casi es parecida a lo mismo que yo. Nada más que ella así como que entra en pánico. Ay, oye, ¿estás escuchando esto? Oye, ve a ver, y que no sé qué. Claro, y es normal, es súper Pero yo normal. no sé por qué no es para mí, no es normal espantarme. Ay, hay gente que le puede pasar eso y como que, Ah, o sí, sea, pasó, X. como que buscas encontrarle algo lógico, pasó esto, ya, y o sea, y lo dejas, ¿no? No te quedas como anclado, tratando de buscar qué onda con eso. Aparte, por ejemplo, estábamos hablando en un episodio anterior sobre las infestaciones que existen en las casas. Ajá, Y con respecto a eso, yo me acuerdo que, o sea, hilando como todo lo que estamos contando, en algún momento creo que le dije a Lele, oye, ¿no estará pasando que algo se arraigó aquí hace muchos años? ajá. Porque no es normal que o sea, se estén viendo, bueno, ustedes estén viendo cosas tan claras. O sea, porque incluso me atrevería a decir que soñé con una persona que ya estaba fallecida y que me veía como así. O sea, como que yo estaba acostado en la cama y me veía así como que se me quedaba viendo y siempre traía un pantalón de mezclilla, un cinturón entre color negro y café, una playera blanca fajada, un poco gordito, moreno. No me decía nada, pero me veía así como dormir y me acuerdo que pues estaba con él y me veía dormir y yo así como me desperté con esa sensación de que alguien estaba aquí. Pero fue de las primeras veces y decía, es que no es normal. No pasa nada malo, pero no era normal. Ajá, claro. No sé. Bueno, siéntate dentro de las historias. Historias de brujas. ¿Qué tal por Ay, ahí? historias de brujas. Aparte de la de que nos compartiste. Ay, yo iba a contar, esa es muy buena y casi no tiene vistas, ¿eh? Es de los primeros videos. Sí, ya Para sé. que la vayan a ver. Historias de brujas. Me ha tocado, bueno, pues lo que me han dicho es que cuando vas a un cerro y ves esas famosas bolas rojas, como con flama, pues son brujas. Ok. Y sí, vayan a ver esa historia porque no se las voy a contar. Está muy buena, ¿eh? Está Vayan, muy buena. vayan. Y está muy buena y yo viajaba mucho a la sierra queretana. Ok. Y constantemente veía eso. Y yo, qué extraño, ¿qué son esas bolas que están por ahí, no? Ajá. Qué extraño. Y las veía y me llamaban la atención. Y me llamaba la atención que a veces estaban como muy cerca de casa. Muy cerca de donde yo me hospedaba. Ok. Muy cerca. Y yo, qué extraño. Y me decían, no, es que cuando veas esas bolas, escóndete, ¿no? O métete, o que no te vean. Ok. Pero, o sea, no le daba mayor importancia. Eso es lo que me ha pasado o sea, nunca he visto así como una bruja. ¿Una bruja como tal? No sé qué me paniquería, pero
solamente tengo como esa referencia de las bodas. ¿Y has visto videos? O sea, ¿te gusta el terror como tal para ver videos? La verdad es que no mucho. ¿Te recuerdan cosas? Me llega como la sensación, sí, y no me gusta, porque es como recordarlo. Digo, ahorita lo que estoy platicando se los platico ya, digamos, más tranquila, ya procesado, pero en su momento sí era de terror, shock, o sea, ¿sí? De terror, de casi llorar, o sea, y de un nerviosismo constante, de que llegara la noche, de que me sucedieran cosas, porque aparte tú lo mencionabas hace rato, muchos más pueden estar pasando por esto y es como, ay no, eso es un exagerado, eso ni existe, pero no saben que cuando eres, de verdad, cuando eres pequeño, cuando tienes estas situaciones, que todo el mundo a tu alrededor te diga, no es cierto, y tú lo estás no viendo, pases, tú lo estás viendo, o sea, es contradictorio, es impresionante porque, o sea, estoy mintiendo. O sea, sí, porque o sea, lo que estoy viendo no es real, me pasa algo a mí, ¿qué me pasa? Porque yo veo algo que los demás no ven y aparte me da miedo y no tengo como con quién platicarlo, a quién se lo expongo, pues ¿qué hago? Y aparte tus papás no te entienden. Claro, entonces entra una desesperación tremenda. Yo tengo hermanos y ahora en una ocasión estaba platicando con mi hermana y me recordó un hecho que hace mucho que había pasado y no lo recordaba, o sea, de verdad que no lo recordaba hasta que cuando mi hermana me dijo, se me vino así todo el recuerdo y como tú dices, aquí el vello pues se eriza. Estaba yo estudiando la prepa y era de noche. Yo estaba abajo con la computadora haciendo tarea y de repente sentí así como un golpe así en la espalda, pero un ardor, pero ardor, o sea, muy fuerte, que yo le hablé a mi hermana le hablé y bajó y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, es que ¿sabes qué? Chécame la espalda. Y me levanta la playera y mi hermana dice que vio así, los dedos como marcados. Una mano, marcada, manches. Roja, es que me ardía, o sea, como no tiene una idea, es como frío y que te arde, no sé cómo explicarlo. Y me acuerdo que ella se espantó y se quedó conmigo para que yo terminara de estudiar y de terminar lo que estaba haciendo, y se quedó conmigo. Ella es más pequeña que yo. Y se impactó tanto, yo eso ya ni siquiera lo recordaba hasta que hace poco estuvimos hablando y me dijo, oye, ¿te acuerdas de tal cosa que pasó? Y otra vez me vino el recuerdo y la sensación, y sí, me llegó a pasar eso. No manches, o sea, sí. Pero o sea, eso ya es una manifestación como tal, ¿eh? Como decirte... Sí. Me daba mucho miedo. Sobre todo porque no sabes cómo comunicarte. No nada más me refiero con las personas con las que vives, sino es como si hay algo, si hay un ser, si hay un ente, si hay, no sé, algo por ahí que quiere comunicarse contigo por la razón que sea. Pues no, ¿cómo lo dialogas, no? O sea, ¿cómo si te da tanto miedo? Sí, ¿no? Es como, o sea, no lo puedes enfrentar porque es tan impactante y está fuera de tu lógica. Y dices, bueno, ¿y cómo? Primero, ¿cómo lo procesas? Y después, ¿cómo lo interpretas? O sea, decir, bueno, y pues si no hay nadie, ¿y cómo interpreto ese golpe? Como de, oye, o no sé si decir, pues como cuando alguien te golpea de échale ganas, o no. No, y estaba sola, abajo. Manches. Y después, o sea, ¿te duró el ardor mucho tiempo? ¿O? Sí, se me quitó después de un rato, no te sé decir 30 minutos, no sé, pero sí me quedó ahí lastimado y mi hermana se impactó mucho. No sí manches. Se impactó mucho y se quedó conmigo porque sí se asustó. No, yo no creo que si yo me pasa algo así, yo no podría darle lógica. Sí, eso me pasó. Mira, por ejemplo, yo en mi caso, yo no creo en la religión, creo en un poder superior, Dios, como yo lo concibo. Pero yo creo que, por ejemplo, si uno pasa una situación como esa, o bueno, me pasa, yo creo que no podría procesarlo. O sea, te lo juro por Dios, creo que veo tantos videos, me encanta investigar, me encanta leer, he estudiado, ¿cómo se llama? Metafísica, me pongo a leer libros de exorcismo y puedo interpretarlo, pero una cosa es que lo puedas leer y lo puedas escuchar o nos puedas escuchar en estos contando nuestras historias,
otra cosa muy diferente es vivirla. Sí. ¿Sabes? Hace rato mencionabas cómo me tranquilizaba. Y ahorita que tomaste ese tema Ujú. a colación, pues Dios mío, yo no sé cuántas veces recé el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, todo, hasta me equivocaba. Pero Sí. yo por contar de terminar rápido y que pues eso que estaba sucediendo Sí. pasara, ¿sabes? Y sí fue muy complicado, muy complicado, muy complicado. No manches. Por ejemplo, yo me acuerdo que me contaron una historia. ¿Conoces por ahí cómo se llama esta iglesia muy famosa? Colón. ¿Cómo se llama esa catedral por allá? ¿Soriano? No. Ujú. Bueno, hacen Sí, una peregrinación por allá. Sí. Te das de cuenta que atraviesan desde la cañada y atraviesan puro monte. Sí. Me contaban, incluso tengo amigos en la griega, o aquí en Querétaro, que me habían contado esa historia. Tengo dos versiones diferentes, pero les voy a contar la versión de mis amigos. Ellos se dedican a hacer una peregrinación en la noche hasta Soriano, si mal no recuerdo, la catedral de... Sí, a Soriano. A Soriano. Ujú. Y durante el camino ellos solamente van aluzando pues, con sus linternas. Dicen que en el camino, si se van despegando, obviamente van como formando grupitos y los que se van quedando más lentos y el chiste es que llegan en la madrugada ahí. Pero durante el proceso los empiezan a perder, precisamente las brujas. Sí, he escuchado de eso. Con tal de que no lleguen a, digamos, a la catedral que está ahí. Pero me decían que era muy impresionante porque se parecían mucho a las linternas de la gente que va en el camino. De repente, no sé quién me contó esa historia, si fue Ale o quién fue, que perdieron unas personas, se siguieron como esas luces y terminaron en un cerro y la catedral estaba en otro lado. O sea, por poquito más y, o sea, los pierden más lejos o les hacen algo. Algo parecido me pasó a mí, bueno, no en una catedral, A ver, pero dila. sí, pues, que vayan a la vayan a la historia, ¿no? Ahí está todo, que Ah, casi, sí, me acordé. casi no la cuento. No, está muy bien. Pero sí, yo me acuerdo que ese tipo de historias, o por ejemplo, ¿has escuchado? No lo tenía preparado, no lo iba a contar en esta ocasión, pero lo voy a contar. Nada más como una pequeña, ¿cómo se puede decir? Adelanto, si les gusta. Ya saben que den like al video y compártanlo. ¿Has escuchado hablar del Chan del Agua? ¿El Chan del Agua? Ajá. No, ni idea qué es. ¿Eres queretana con queretana? Sí, queretana de corazón, pero no he escuchado eso. Ok. Tú sabes, digo, tú sabes más historia que yo, y te lo voy a poner así. Pero los arcos de Querétaro se hicieron por una razón, ¿estamos de acuerdo? Y viene desde la Cañada, El acueducto. hasta llegar al ¿qué? ¿El convento de la Cruz? Sí. Ok. Te voy a contar lo que yo he investigado dentro de mi humilde investigación. Y esto lo cuento porque la primera persona que me contó de esta historia se llama Mari Carmen. Y ella me contaba que en la Cañada hay un parquecito, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero decía, y ella me contó, la primera historia fue así. Aquí había como un tipo, decían que chamán o un tipo ser que le llamaban el Chan del Agua. Y decían que ese ser, mientras estuviera ahí, estuviera a gusto, pues iba a seguir surtiendo agua al acueducto. Y de hecho en la Cañada había muchas albercas, hay mucha vegetación, hay muchos árboles. Por ahí si quieren dar una vuelta, está muy padre, está muy bonito. A ver si les dejo unas imágenes por aquí para que puedan ver a la referencia de lo que les estoy diciendo. Y decían lo siguiente. Me contaba mi amiga que en el momento que el Chan del Agua muriera o que ya no se sintiera como querido por la comunidad, él se iba a ir y se iba a acabar el agua. Curiosamente, después de unos años, después de que se hizo el acueducto, bla, 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 deja de salir agua del pozo. De hecho, tengo unas fotos con Ale en alguno de los como tiros, digamos así, que surtía el agua. De hecho, había mucha gente que iba a lavar al río. Y decían que el Chan del Agua era como si vieras una tipo serpiente de colores. Uh-huh. Y decía que se llevaba a las mujeres que eran vírgenes, las ahogaba. Está muy extraño, ¿En serio? pero hay muchas anécdotas de que sí, o sea, hay familiares, pueden buscarlo en YouTube para que si se dan la cuenta, búsquenlo como Chan del Agua aquí en Querétaro. Y no solamente es en Querétaro, sino es en varios lados. Y decían que se llevaba a las mujeres o a los niños. Pero lo más impresionante es que cuentan como una segunda versión que no es de que haya muerto, sino que se llevaron al Chan del Agua en como si fuera como una tipo pecera, carroza,
y lo llevaron hasta como por ahí de Atongo, la griega. O sea, ya le estoy poniendo un poquito más de contexto, pero le voy a poner un pequeño mapa por ahí para que vean las distancias. Pero curiosamente en Alfajayuca, ya he ido por allá, todo está completamente verde, Lili. O sea, es como si aquí Querétaro se hubiera secado completamente, o sea, no hay agua, pero te vas a ese lado y está, o sea, te lo juro por Dios que hay agua, hay vegetación, hay muchos, muchos cactus, hay mucha vegetación, la gente como que está acostumbrada al agua, incluso en un pueblito que se llama Tongo, me llevaron como en un tour a buscar unos manantiales. Yo me imaginaba un manantial, pues, un lugar muy lleno de agua, pero el manantial es simplemente como un hilo de agua que va saliendo de la tierra. Pero dicen que unas personas de Atongo se llevaron el chan del agua de aquí y por eso no hay agua ya aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. ¿Cómo ves? No tenía ni idea de esa referencia. No, de hecho es una historia que ya está muy olvidada, de hecho, o sea, ya te la estoy contando porque mi amiga tiene como entre, no sé si los 35, 40 años, no me acuerdo, perdón amiga si me estás escuchando, pero se la contaban sus abuelos y incluso hay muchas historias, o sea, por ejemplo, de verdad, véanlo, búsquenlo en YouTube y hay gente ya viejita, muy, muy, muy viejita, que decía que sí se llevaron al chan del agua y que se lo iban llevando con música, canciones y todo, y durante la carreta se veía que iba dejando una estela de pura agua, como si fuera un río, hasta llegar a ese pueblito. Bueno, esa es una parte de la historia del chan del agua. ¿Conoces San Luis Potosí, Santa Brígida, Pozos? ¿Mineral de Pozos? ¿Mineral de Pozos? Sí, ¿Has ido? bellísimo, vayan, sí. ¿Qué tal? O sea, aparte de las ruinas y todo, ¿te ha pasado algo ahí? No, pero que no. Yo te voy a contar una historia. A ver. ¿Te has metido a dar el recorrido por las minas? No. ¿No? Bueno. Conozco el centro de Mineral y alrededores, pero a las minas aún no he ido. Hay un pueblito antes de llegar a Pozos que se llama Santa Brígida. Está como a 10 kilómetros hacia adentro de la orilla de la carretera. Ahí hay el último minero, porque en ese lugar sacaban mercurio. Y obviamente el mercurio, ¿qué hace? Pues se empieza a pudrir los dientes. El señor contaba que nadie, bueno, nos contaba esa vez que fuimos con varios amigos, que nadie aguantaba quedarse ahí. Que porque es que escuchaban las carretas llenas de oro. ¿Cómo crees? Agarraban y decían, ¿sabes qué? Y se ponían sus casas de campaña en el casco de la hacienda y se dicen, ¿saben qué? Yo me acuerdo, o sea, yo vivo aquí. Él decía que él vivía en un lugar como apartado, pero dentro de la misma hacienda. Dice, yo siempre las escucho todos los días en la noche, pero la gente que no estaba acostumbrada salía corriendo, armando sus casas de campaña o incluso las metían así a la camioneta. Sí. Y no aguantaban. Yo llegué a ese recorrido y es de verdad muy impresionante ver el tiro. O sea, tenías que ir pecho a tierra, te asomabas así y veías literal el fondo. Ay, no. Y contaban también, ya eso era como parte de los mismos locatarios de ahí, que había gente que empujaban a otras personas ahí para que se murieran. Yo te voy a decir, yo no creo porque no he visto, pero sí sentí como si algo te jalara. Algo te hacía que te jalara. O sea, a pesar de que yo estaba completamente seguro, digamos, pues mi cuerpo estaba hacia afuera y solamente mi cabeza se asomaba en el tiro, pero sientes como si te jalaran, como lo dices tú, como los tipos de mentores, como esa parte que te van jalando de la energía. Así sentía. Y había un recorrido más adelante ya en Pozos, donde te metían 100 metros o 150 metros a lo que se llama a la mina. Ya en el fondo de la mina había un derrumbe, pero había agua muy cristalina. Y decían que tenías que tocar el agua para que no te fuera mal, ¿no? Pero en el recorrido, ya estando hasta abajo, nos decía el guía, oigan, ¿quieren subir con la luz apagada? Imagínate, o sea, no manches, ¿no? Y nosotros, pues no, la verdad no. Pero decían que cuando subías con la luz apagada, podías sentir y ver a los mineros pasar por tus brazos. No. O sea, sentir cómo iban saliendo o iban caminando tanto de ida como de bajada. Pero en una parte en específica, como en un pequeño clarito, había como dos tabiques o dos costales de arena y decían que ahí estaba el guardián de esa entrada, de esa mina. ¿Por qué?
porque decían que todavía actualmente, y de verdad es así, si quieren búsquenlo o vayan a visitar Mineral de Pozos, hay muchas carretas llenas de oro en Mineral, pero gente se ha quedado atorada por la avaricia. ¿Cómo ves? O sea, de verdad yo creo que son historias bastante buenas, Sí. pero me gustaría en algún momento hacer una exploración urbana. ¿Cómo ves? ¿Te animarías a ir? Ah, no lo sé. ¿No? No sé, podría ser. No te puedo responder en este momento. Pero es que también meterte así no es como tan sencillo, ¿sabes? No es como que lidias nada más con cosas malas o con cosas buenas. cosas. Ajá. Es que me acuerdo mucho de alguien que decía, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Y el vivo pues te jala, pero el muerto ¿qué? Uh-huh. Y bueno, desde mi experiencia mejor el vivo. Pues no tampoco. Pero ay, no te preocupes. Estoy golpeando el micrófono, pero pues sí también como ¿para qué le buscas, no? O sea, pero no sé, no te puedo dar respuesta. Lo repito en este momento, pero tengo una historia. Tú mencionaste que sentían como que los jalaban. Bueno, desde mi experiencia, cuando yo dormía, teníamos una litera. Yo nunca me ha gustado dormir arriba, o sea, me da miedo. Uh-huh. Y tú dirás, por el fantasma, no, por si hay cucarachas o algo así. No sé, a mí no puedo con eso. Entonces yo siempre dormía abajo. Y dormía abajo y debajo de mí estaban muñecos estaban ahí metidos. Pero lo que pasaba en las noches era muy particular. Y llegaba la noche, me dormía, estaba acostada, después de repente me despertaba y escuchaba así no sé si lo puedo hacer en mi micrófono. Sí, en mi almohada. En la almohada. Sí, ese sonido, en mi almohada. Entonces yo era como, ¿qué? Y de repente. Y yo era como, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. Y entonces me volteaba hacia el otro lado y seguía. Pero lo que sí me dio mucho miedo fue que en algunas ocasiones sentía como ligeramente el colchón se levantaba y se caía, se levantaba y se caía. Y entonces yo decía, es que es mi mente, es que es el colchón. Incluso llegaba a decirle, mamá, ¿sabes qué? Ven, mira, acuéstate, ponte aquí en mi almohada, y siente. Y como, pues, no pasa nada. Uh-huh. Yo como, no pasa nada si yo lo acabo de sentir en este momento. Sí. Y pues nada, hasta que pasó algo muy particular. No sé si quieres que lo contemos aquí o en otro. No, o sea, de todas maneras vamos a hacer una segunda parte para que estén al pendientes. O sea, yo voy a tratar de editar este video, pero tú cuenta la historia y ya yo lo voy haciendo después. después. Ahí les va. El cuarto donde yo dormía. Bueno, yo golpeé este micrófono como no sé cuántas veces. Bueno, el cuarto donde yo dormía daba justo a unas escaleras. Y esas escaleras en la parte de abajo había un espejo grande. Grande como a media pared. Por ejemplo, aquí. Ahí estaba el espejo. Y esa ocasión no me podía dormir, tenía mucho miedo, pero pues típico, nadie decía nada para estar ahí conmigo. Entonces pues yo trataba yo misma de tranquilizarme porque sabía que igual no iban a estar ahí. Uh-huh. De repente me da tanto miedo que digo, no, ya. Y me senté. Y al sentarme estaba la puerta como entreabierta. Veo hacia el espejo y en el espejo veo sombras y una persona que venía subiendo. Y yo en ese momento grité desaforada, ¡papá! ¿No? Así un grito espeluznante. Que bueno, se levantaron mis papás. Obviamente, ¿no? Se levantaron. Sí. Y ya que se levantaron, ¿qué pasó? Y yo, es que hay un señor, es que pasa esto. Y pues claro, van y revisan y no hay nada. Y yo, no, es que mira que me pasa, que siento esto. Como, no, cálmate. Uh-huh. Y yo, no, es que no me puedo calmar. Entonces yo dije, es que abajo de mi cama. Y como, ¿qué? ¿Abajo de tu cama qué? Se empezaron a sacar las cosas, salen los muñecos, comienzan a sacarlos y ves, no hay nada.
Y en ese no hay nada, una muñeca se levantó y empezó a caminar y a hacer ruidos como muy extraños, o sea, guturales. No los puedo pronunciar porque... O sea, como balbuceos, algo así. Pues no como balbuceos, sino como una cosa así, Como, como muy hablar. extraño. Ajá. Era una muñeca que no tenía pilas, era una muñeca que era de mi hermana y y entonces ahí ambos papás se quedaron como, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Y yo, es que yo les dije que eso Y empiezas a pasaba, desbordarte, ¿no? A ¿sí? desbordarme. Y es que nadie me cree y pasa esto. Y fue como, ¿qué? Entonces mi mamá lo que hizo fue agarrarme, me trajo a su cuarto, me puso un crucifijo, empezamos a rezar y fue como, ay, tengo hermanos, ¿no? Regresamos por mis hermanos y yo despertaba a mis hermanos y yo, es que despiértate. Y yo, despiértate. Y mis hermanas, o sea, en un sueño tan profundo que no despertaron. Bueno, no murieron. Ni con el grito, ni con el grito que no, pegaste. ni con el grito, ni con nada, ¿no? O sea, estaban vivas en ese momento, siguen vivas. Pero sí fue un grito que yo, pues me desbordé, ¿no? O sea, como de, pasa esto. Entonces fue como, ¿qué? O sea, la cara de los dos de impactados, de mi mamá, mi papá, como, ¿qué está pasando? Y bueno, mi mamá cuando me tiene en brazos, me abraza con todas sus fuerzas y empezamos a rezar y rezar y rezar. Entonces, él pues, valiente, digamos, comienza a sacar los muñecos y dijo, no, estos hijos de sus no sé qué, a mí no me van a hacer esto. Y lo que hizo fue aventar la muñeca. Okay. Y tú dirías, bueno, la muñeca pues se quedó, ¿no? A lo mejor ¿sí? Un golpe o algo. Pues no, se levantó y siguió caminando. Ay, no manches. Sí, entonces empezaron a sacar todo, bueno, él empezó a sacar todo lo demás. Okay. Y dijo, no, esta no me la va a hacer de aquí. Entonces agarró alcohol, fuego, y no se prendía. No manches. Y no se prendía. La lanzó por las escaleras y se volvió a levantar y era lo mismo. No manches. Ya sé, es una historia que seguramente no me van a creer. Y no pasa nada, la verdad. Sí. Pero eso lo viví. Fue muy impactante. Después sacaron todas las muñecas, los muñecos, y los llevaron a un cerro. Y no se prendía, y no se prendía, y no se prendían, y no se prendían. Hasta no sé cómo fue que pasó, cuántos intentos, todo lo que le echaron, y se pudieron encender. No manches. Sí, pero sí fue de cañón. Ahí me creyeron. O sea, en el momento, no, pues es que ya sería, o sea, mucho que no te hubieran creído, ¿no? Sí, y después de ahí pues me llevaron con más personas para que me siguieran haciendo limpias, me dieron un costalito rojo, no recuerdo con claridad qué tenía dentro, ni siquiera sé dónde quedó, pero recuerdo que eso me daba mucha tranquilidad, como colocármelo, me sentía yo tranquila. Ok. Y me hicieron limpias con huevo, con un montón de cosas, y mi mamá me barría con... Ay, no sé qué era. Unas bolitas que me las pasaba por el cuerpo y diario tenía que limpiarme y ponerlas al fuego, y entonces tronaban. Y lo que le decía a la señora es que si tronaban, pues es que me habían, o sea, yo traía algo ahí, extraño, ¿no? Algo extraño ahí. Y eso me pasó y sí fue muy, muy fuerte. No manches, pero o sea, buscándole un poquito la raíz, ¿crees tú que, o sea, es que mira, yo he escuchado muchas historias, de verdad, soy muy apasionado de las cosas del terror, como no te imaginas, todo el tiempo estoy escuchando historias de terror, y todas coinciden en una sola cosa, o los llamas, o haces algo para que eso se manifieste, o le haces una invitación, o haces algún tipo de acción que los hace que tenemos, pero no hiciste absolutamente nada como eso. No, o sea, en realidad que tú dijeras, oye... No sé, me puse a leer algún libro raro, ¿no? Nada. No, la verdad es que no, o sea, siempre he estado ahí. Ahora, con la edad ha ido, pues, disminuyendo en gran medida, porque creo que gran parte tiene que ver el miedo. O sea, ¿cuánto miedo le tienes? Me parece que eso puede llamarles la atención, el miedo. O sea, que sacarte de balance... Sí. Y como van con el renacer, ¿no? Que se alimentan del miedo. Me imagino que se alimentan de ese tipo de emociones. Y yo cuando comencé a dejar de tener miedo, muchas cosas cambiaron. ¿Ya te sentías más tranquila, como me más con sentía poder? Mucho más tranquila, me siento ahora mucho más segura, más capaz de afrontar. De repente sí pasan cosas. No voy a decir que no, pero vamos, ya no le tengo terror, pánico. Ya lo procesas de una forma más tranquila. Sí,
Sí, y puedo llegar a preguntar, a ver, ¿qué quieres? No manches, ¿no? O sea, así Sí. a mí me impacta mucho porque digo, o sea, Pero ¿sabes qué? Que no, no sé cómo explicarlo, pero como, como que me contestan en sueños, ¿sabes? ay, no manches. Ajá. Sí. Te contestan, o sea, puedes entablar una conversación con con eso que estás viendo. No es una conversación como tal, sino como que te muestran qué pasó. Mira, cuando yo era muy pequeña, Ujú. me acuerdo que había algo que me estaba molestando y no sabía qué era, o sea, no me dejaba dormir. Y hasta que decía, ¿qué quieres? Cuando le dije, ¿qué quieres? Era un niño. Me acuerdo que en sueños era un niño. Ok. Era un niño y no me pedía algo, pero no lo tengo presente ya. Y, bueno, aunque no lo tengas presente, ¿y si te recuerdas haber hecho algo para poder ayudarlo o algo así? Simplemente era escucharlo, ¿sabes? Ala. Ajá, me pasó eso. Y ya más grande, me pasaba que en casa yo sentía que había como ahí como una presencia, como de hombre, pero también de mujer, o sea, algo raro. Ujú. O sea, yo sentía y de repente veía pasar sombras y un día que me quedé dormida y dije, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿No? Y me dormí. Y entonces, en el sueño, veía yo esa casa, pero en obra negra, en otra época. Veía la casa, obra negra, en otra época, y de repente veo a un hombre con un sombrero, digamos, sí, pues un sombrero, ¿no? Sí, sí. Vestido al antiguo, de otro siglo, digamos, Ujú. de otra época, y una mujer. Ok. Y veo como que él está así tomado y ella abre la puerta y comienza a correr, sube las escaleras Ujú. y llega al cuarto donde yo sentía que pasaba algo. Ok. Entonces ella, ayuda, 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 entra al cuarto, sube él detrás de ella, pero está como tomado y saca algo. O sea, no alcancé a distinguir si era una pistola, que era algo. Ujú. Entonces cierra la puerta y se escuchan los gritos de ella como si la estuviera matando. Hasta ahí. Nunca más volví a sentir esas. Como si ella o sea, como Si quisiera... ella o él, no sé, pero era como, esta es mi historia, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Es como, Así. esto pasó, Ujú. ¿sabes? Esto pasó. Así me ha sucedido. No manches. Ujú. Digo, para mí es muy emocionante escucharte porque digo, que te contesten en sueños es muy raro. O por ejemplo, a mí me pasa que, ay, yo no sé, pero, o no sé si es por mi mamá que veía muchas cosas religiosas, pero me acuerdo que una vez me pasó una cosa muy mala, pero mala, o sea, no te puedo imaginar y me da demasiado en la garganta quererlo contar y de hecho me cuesta mucho trabajo. Pero una noche antes vi... ¿Antes de qué? Antes de que pasara esto Ah. malo, eso malo. Es que no, de verdad se No, me no, no, atraba está la garganta. Pero antes de que pasara eso malo, una noche antes, yo vi, digamos así, la figura de Jesús, o sea, con el Sagrado Corazón, así, Ujú. con los rayos. Y al día siguiente pasó eso malo. Pero a partir de eso malo que pasó, pues cambió mi vida completamente. O sea, empezó a verme mi vida después de tanto desastre que tenía, me empezó a ir bien o a tratar de procesar muchas cosas. Pero ya tener una comunicación así o que verlo, o sea, porque yo he escuchado que dicen que hay gente que puede ver como el evento en el que se desenlaza una historia trágica, por ejemplo esta, pero es como que esto es escucharlos. Pero yo no tendría la valentía de preguntarles algo como eso, o sea, por ejemplo, ves esta persona, ves que la están, no la ves que te están matando, pero como que escuchas en tu sueño que la está asesinando. Yo no podría. Es que eres como espectador. O sea, ¿sabes? No es como que estás ahí viendo qué pasó, sino como una de esas películas antiguas en las que no hay sonido, sino que nada más estás viendo todo blanco y gris, blanco y negro, perdón. Ok. Sí, gris también. Y que empiezas como a suceder, como una película así. Y tú lo estás viendo. Pero no es que estés como ahí, como que puedas espectador, hacer buscar algo, moverte, ¿no? Sino nada más estás ahí como un recuerdo. Fíjate, por ejemplo, yo tengo un sueño muy vivido y ya, o sea, impresionante porque recuerdo en mi sueño algo parecido que tú cuentas, pero ese era como yo, o sea, sí, yo lo estaba viviendo yo.
Yo me acuerdo que traía como una, o sea, es cosa muy tonto lo que voy a decir, pero yo me acuerdo que traía una pistola y veía una horda de gente, ¿no? No eran zombies, pero era una horda de gente. Y yo me acuerdo que estaba así como con la pistola así, y mataba a toda la gente. Pero yo como que puedes interpretar eso de que estoy matando gente, pero no soy malo. Yo no soy malo. Ajá. Algo así extraño. Y de repente me capturan o me agarran. Me acuerdo que me atan de las manos y me suben a una camioneta de color rojo. Yo me acuerdo que el volante, o sea, todo era rojo, no sé, algo antiguo. Y de repente veo pasar, o sea, ya me llevan como en esposado. Y veo pasar, o sea, me llevan en el carro y veo pasar a una persona así. Y me acuerdo que vi el retrovisor y ya nada más agarra y veo como con una pistola, no sé, rifle que sería, escucha, ¡pau! Y en eso, te lo juro que me dolió, porque me dolió, lo sentí como si fuera un dolor vívido. Sentí como caí en la guantera, así, ¡pah! Y todavía como en esos últimos segundos que te queda de vida. Y veo blanco. Y después de todo eso, yo me acuerdo que... No te puedo decir que, no sé si morí, no sé qué rollo pasó. Pero sentí que... No es de que vayas al cielo, simplemente todo se me hizo blanco. Todo era un blanco, o sea, yo tenía con los ojos cerrados y veía blanco completamente. Y lo que me hizo como que regresara fue porque en ese tiempo tenía yo 2 perritos y empezaban así como todos, ¿no? Y empecé a sentir como bajé, bajé. Y yo estaba dormido en mi cama y con las manos, o sea, completamente como así. Y llego y como si hubiera descansado. Me levanto con esa sensación como de cansancio y al voltear a ver la almohada tenía un mechón de pelos de mi cabello. ¿Qué? Y traía el agujero y me dolía la cabeza, me dolió la cabeza como 2 o 3 meses me estuvo doliendo la cabeza. ¿Cómo crees? Entonces yo no sé si sean como esos viajes astrales, el tiempo, ¿cómo se llaman esas cosas? Regresiones o no sé qué rollo, pero es lo único que tengo así tan vivido y que de verdad vi en la almohada pues digamos mi cabello y justo se me hizo como si fuera alopecia o sí, un hueco así, pero liso. O sea, ¿y todavía lo tienes? O sea, no, obviamente ya no o sea, fue de una vez, duró como 3 o 4 meses ese huequito, pero yo me acuerdo que sentí como si hubiera bajado a mi cuerpo, pero como, yo lo voy a interpretar así, como si yo hubiera muerto y yo me hubiera ido como a otro plano, pero los perritos como que decían, no, güey, todavía no, regrésate, y me hicieron regresarme. Entonces, es lo más cercano a sueños vividos así, digamos, intensos. Y hasta la fecha sigo teniendo como duda de qué fue lo que pasó, si estaba viviendo otra vida. No sé si decir que creo en vidas pasadas, porque no. Pero fue tan real que sentí el dolor al despertar y me duró muchos meses. La sensación, claro. No sé, me gustaría acercarme con una persona que haga este tipo de regresiones y me explicara, o alguien si conoce algo de esto, que me explicara qué fue lo que pasó, porque me genera mucha curiosidad. O por ejemplo tenemos un conocido que se llama Isaac. Sí, y bueno que yo siento que venir aquí, y ya van 2 veces que lo digo en video, sí. Venir aquí ayudaría muchísimo, ¿no? Hay que convencerlo para que venga, porque tiene historias muy buenas y conoce muchísimas cosas de muchas cosas, pero así es como es con esto. Sí. Bien, pues espero que les haya gustado este capítulo. Hablamos de muchísimas cosas, un poco desordenado todo, pero es que era tan interesante cada una de las historias que contábamos que, aunque fueran desorden, creo que les daba un plus a este capítulo. ¿Cómo sentiste ese día de hoy, Lili? ¿Ya menos nerviosa? Estaba un poco nerviosa al inicio, la verdad, nunca he hecho esto. Ajá. Pero ahora me siento mucho más tranquila. Y pues espero que les haya gustado. Sí, espero que les haya gustado y que de todas maneras, si tienen alguna historia, como les comento, nos la puedan compartir. Esperemos que ya en el siguiente episodio podamos contar historias de seguidores, porque realmente eran muy poquitas y aparte tuvimos problemas con el audio y video X que vamos a solucionar en el siguiente capítulo. Pero recuerden que así como a Liliana, así como a mí, puede que ser que tal vez y solo tal vez no seas el único que ha vivido algo como esto. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Nos vemos.